este encuentro, este primer encuentro nacional de educación superior en derechos humanos, está siendo organizado por el Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, y por el Instituto de Investigación para la Igualdad de Género y Derechos de la Universidad Central de Ecuador. El eslogan que tenemos para este encuentro es Derechos Humanos, Aprendizajes Colectivos para Transformar, ¿no? Recordarles también que este primer encuentro nacional tiene como objetivo propiciar un espacio de relación entre docentes, investigadores y otros profesionales universitarios que trabajan sobre derechos humanos para compartir y sistematizar los principales avances y desafíos que tiene la educación en derechos humanos en las instituciones de educación superior en Ecuador. Entonces, dicho esto, vamos a dejar paso a uno de los compañeros que también forma parte del equipo organizador, Cristian Paula, que es del INIGET de la Universidad Central del Ecuador, quien nos hará un resumen de la jornada que vimos ayer, sobre todo el eje de abordaje fue docencia en derechos humanos. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Voy a pasar a a compartir la pantalla sobre el trabajo colaborativo que hicimos el día de ayer. El día de ayer trabajamos el tema de derechos humanos y docencia, en el cual abordamos especialmente el vínculo entre los derechos humanos y la labor de enseñanza. Cuando hablamos de enseñanza y estamos hablando del tema de docencia y estamos hablando de el tema de justamente cómo incorporar en las mallas curriculares, en la capacitación continua, en los sílabus y en la existencia de la posibilidad de incorporar en las materias específicas o en las materias no específicas en derechos humanos, el enfoque. Primero contarles que el día de ayer tuvimos las exposiciones de Fabián Salvioli y Victoria Candel, ambos argentinos, quienes nos hablaron respecto a cómo sus experiencias como docentes en derechos humanos les ha permitido introducir el tema de derechos humanos en su labor colaborativa y en su labor como docentes. Entonces, ahí, en base a lo que se trabajó respecto a los aportes de Fabián Salvioli y Victoria Candel, ya en el trabajo colaborativo de talleres, dividimos a las y los participantes en 4 grupos, en el de materias y o programas exclusivos de derechos humanos, en el grupo de aplicación de enfoque de derechos humanos en el mesocurrículo, y en el de incorporación del enfoque de derechos humanos en el microcurrículo, y terminando con el de capacitación continua. Como resultado de el trabajo colaborativo que se hizo, se pudo desarrollar este Padlet que a continuación les estoy compartiendo. Entonces, en la primera parte nos enfocamos en los avances de cada una de las universidades que estuvimos en los grupos, y dentro de los avances, por ejemplo, hemos visto que hay, por ejemplo, una incorporación interesante respecto a temáticas de igualdad y no discriminación en muchas de las materias, sobre interculturalidad, género, diversidades sexogenéricas, que no necesariamente tienen materias exclusivas, pero que sí son incorporadas en muchas de las materias. En la aplicación del enfoque de derechos humanos en el mesocurrículo, aquí nos señalaban que generalmente las aplicaciones de los enfoques de derechos humanos surgen como de una respuesta a los proyectos de vinculación o proyectos de investigación que las universidades llevan. Y probablemente que ese vínculo entre sociedad y entre investigación es lo que muchas veces mueve a las y los docentes en incorporar dentro de sus mallas curriculares o en los programas de las carreras temas específicos en derechos humanos.
En el microcurrículum hablamos de las asignaturas que se dan, temas de derechos humanos, ética y ciudadanía, pero que lamentablemente, a pesar de que existen, no se les da el tiempo apropiado. Entonces, materias como ética, derechos humanos, ciudadanía, existen en las diversas carreras, pero no se les da la importancia o el tiempo apropiado en el número de horas para desarrollar. También se ha visto como importante varios avances como la creación de institutos o de entidades específicas, sean derechos humanos o en temas de género, que ayudan de alguna manera a incorporar las discusiones, los debates, los criterios dentro de los currículos de las y los docentes. Sí, y por otro lado también señalar que en algunas universidades se incorpora el enfoque de derechos humanos dentro del plan de fortalecimiento institucional, es decir, dentro de las políticas de mejoramiento en los procesos de acreditación, que también es una parte importante. Dentro de la capacitación continua, los avances que pudimos ver es que existen cursos que algunas universidades dan sobre temas de derechos humanos, probablemente con mayor énfasis en los temas de prevención de la violencia contra las mujeres y la violencia de género. Sin embargo, no existen todavía capacitaciones específicas en derechos humanos como tal, sino más bien temáticas respecto a violencia de género, socialización de los protocolos de prevención de la violencia, pero que se requiere mayor esfuerzo en incluir estos temas en las capacitaciones continuas. Ahora, ¿qué, ¿qué desafíos vemos en el área de, de docencia y derechos humanos? Los desafíos vemos que hay falta de espacios de diálogos entre docentes de la misma carrera y de otras facultades que vienen trabajando temas de derechos humanos y que probablemente no se tiene estos enlaces, no se tiene estos espacios de intercambio, de socialización, y probablemente este espacio del primer encuentro sea tal vez no un momento, un espacio importante para conocernos. Otro desafío es la falta de políticas institucionales que generan esta transversalidad dentro de las materias. Hay una falta de sistematización de la producción de los materiales que se producen sobre docencia y derechos humanos, especialmente en Ecuador. Falta de capacitación sobre el enfoque de derechos humanos, enfoque de género, interculturalidad, que esto también un poco va de la mano con lo que veíamos en capacitación continua, que no hay los suficientes cursos de capacitación y las y los compañeros señalaban que no es suficiente que existan solo cursos de capacitación, sino cursos de formación que tengan más allá de 40 horas, de 40, 80, 90 o 120 horas y que sean de formación, que no sean de asistencia, sino que sean de aprobación, lo cual generará mayor interés en las y los docentes y en la comunidad universitaria para poder estudiar los temas de derechos humanos. En la aplicación del enfoque en el mesocurrículo consideran importante que existan materias exclusivas de derechos humanos que no necesariamente en todas las universidades hay. Unificar procesos y acciones que trabajan temas de derechos humanos. Institucionalizar sin jerarquizar los derechos humanos manteniendo el enfoque. Lograr que las universidades respondan a las necesidades actuales de la política social y económica. Y que han habido retrocesos cuando se ha cortado o se han reformado las mallas, que las materias de derechos humanos o probablemente de ética o de ciudadanía han sido sacadas de las mallas cuando han tenido que reducir a 8 semestres para poder incorporar las materias que son de especialidad de la disciplina y que por ese motivo se han desplazado muchas de
las materias en derechos humanos. En incorporación en el microcurrículo, en los sílabos, vemos que hay resistencias todavía de ciertos docentes de trabajar y hablar y aprender sobre temas de derechos humanos, docentes que todavía tienen muy naturalizados los temas de violencia, de discriminación y que no dan paso para cambiar esas perspectivas, que hay pequeños grupos de asignaturas que hablan de los temas y que no hay comunicación entre ellas, lo que habíamos visto en los otros grupos. No hay discusión colectiva sobre los aportes de derechos humanos a nivel de la docencia como tal, que eso también sería importante trabajarlo. En capacitación nos hablan de que no es, más bien, que no se requiere solo de tener normativa que nos hable sobre formación continua y capacitación en derechos humanos, sino que existan procesos no solo académicos, sino también de sensibilización en materia de derechos humanos. Que si bien la ley y los estándares internacionales hablan del enfoque de derechos humanos, pero que esta incorporación depende mucho de la voluntad política de las autoridades, no solo de la universidad, sino también de las autoridades medias, ¿no? Como decanos, decanas, directoras de carrera, jefes de área, que es importante también incorporar ahí. Dentro de la formación se requiere que esta capacitación en derechos humanos sea en docencia, investigación y en la creación de los currículums, para que no solo sea discurso, sino también se pueda ver en la aplicación de los enfoques en la vida universitaria ya en el ejercicio de la docencia. Y justamente reiterar esto, que los cursos de capacitación no sean cortos, sino que sean largos y que sean de aprobación y no solo de asistencia o de participación. En las propuestas, se generó en el tema de materias exclusivas, pues que se generen estos diálogos entre docentes y docentes de las carreras y las facultades para reflexionar sobre la creación y la actualización y la aplicación del enfoque de derechos humanos, y en ciertas universidades a través de los centros o los institutos especializados en el tema que puedan facilitar estos espacios de diálogo entre las y los docentes. Fortalecer las líneas de capacitación, como ya habíamos dicho, que no sean solo capacitaciones en el tema jurídico, sino también en temas de sensibilización, en temas sociológicos, psicológicos, antropológicos respecto a derechos humanos, y no abarcar o monopolizar el tema de derechos humanos en el tema jurídico. Promover líneas de sistematización de los materiales que se utilizan y también la socialización de esos materiales que se utilizan para generar materiales propios en las universidades para la creación y la transversalización del enfoque de derechos, y facilitar la articulación con los procesos de investigación y vinculación para que los temas de docencia también tengan una cara aplicativa de derechos humanos en los procesos de investigación y vínculo. En aplicación del enfoque en el mesocurrículo, seguimos viendo esta necesidad de incorporar el enfoque de derechos humanos, enlazando a docencia, vínculo y con el tema de investigación. Contar con las políticas públicas para la aplicación del desarrollo del enfoque. Articular los esfuerzos aislados, articular los esfuerzos que se hacen tanto en investigación y en vinculación para que tengan una réplica directa en los procesos de desarrollo de mallas curriculares y en los temas de docencia. En el tercer grupo nos señalan que hay que presionar al CES para que cumpla la normativa vigente, hacer seminarios interdisciplinarios, cursos y congresos itinerantes sobre derechos humanos y educación superior, que es más o menos lo que estamos haciendo en este momento. Y el acuerdo que estamos pensando firmarlo, bueno, más bien el acuerdo que se va a firmar entre la central
y la Universidad Andina el día jueves, está abierto, ¿no? Para todas las universidades que quieran también ser parte de esta iniciativa y así también presionar al CES para que genere una política integral nacional sobre el tema de derechos humanos y educación superior. Interrelacionar las disciplinas para que se hable de derechos humanos en todas las disciplinas, no solo en las jurídicas o en las sociales, y entender, como nos decía Daniel Vázquez, que el educar en derechos humanos es una obligación estatal en todas las disciplinas, porque todas las disciplinas van a aportar en el desarrollo del ejercicio de algún derecho en la sociedad. Articular con la academia, con otros docentes, la socialización y justamente analizar sobre las modalidades de uso de los espacios de intercambio docente, si la modalidad virtual favorece o desfavorece y qué podemos mejorar para que los temas de derechos humanos no se desvanezcan con la coyuntura, sino que sean incorporados siempre en todos los procesos. Dentro de la capacitación continua, sacar a los derechos humanos de las paredes jurídicas, que eso es una reincidencia en muchos de los grupos, que no sea una capacitación, un debate meramente jurídico, sino también especializado en la sensibilización, en los temas contextuales sociales, antropológicos, sociológicos, psicológicos, políticos incluso, y que no se centren en temas jurídicos especialmente. Se debe implementar a nivel nacional y con otras universidades certificaciones especializadas para que las y los docentes puedan tener justamente alguna validación más específica respecto a cómo están dando las clases de derechos humanos dentro de las universidades e institutos de educación superior. Y el contenido de esta formación debería ser práctico en grupos históricamente deshumanizados o históricamente discriminados. Y como vemos de manera transversal, vemos que las universidades han hecho bastantes esfuerzos para trabajar temas de género, interculturalidad, discapacidades, pero que no necesariamente se vincula esto con derechos humanos. Y ahí justamente nuestro trabajo es poder enlazar de que cuando se habla de género, interculturalidad, discapacidades, movilidad humana, intergeneracionalidad, se está hablando del principio de igualdad y no discriminación en cierta medida. Y que eso es un rasgo de los rasgos principales del enfoque de derechos humanos. Así que no es desligado trabajar género, trabajar interculturalidad, intergeneracionalidad, discapacidades, etcétera, porque se está trabajando derechos humanos. El paraguas macro de este trabajo justamente son los derechos humanos, y como estas especificidades puede ser el tema de los enfoques de igualdad, ¿cierto? De género, intergeneracional, discapacidad, pero no perder de vista que eso también es parte de la educación, la formación y la sensibilización en derechos humanos. Por otro lado, también es importante mirar que de manera transversal vemos la necesidad de generar políticas públicas dentro de las universidades para que se desarrolle el enfoque de derechos humanos. Nosotras y nosotros desde el comité organizador de la Andina y del INIGED de la Universidad Central, hemos enviado a las personas que se han inscrito en el taller práctico materiales. Y ahí ustedes podrán encontrar el Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos, que en su etapa segunda, tercera y cuarta genera lineamientos de cómo crear política pública para que las universidades y el Estado apliquen el enfoque de derechos humanos en su quehacer dentro del ejercicio del derecho a la educación superior. Entonces, ahí hay unas herramientas que se han venido trabajando desde Naciones Unidas a partir del año 2014 y que nos dan unas líneas. Y que claro, estas líneas de política pública la hemos incorporado en el acuerdo que se va a firmar el día 10, pero que también esperamos que con la ayuda de las y los docentes que están aquí, que no son parte de la central o de la Universidad Andina, promuevan que sus rectores y rectoras firmen este acuerdo y que comencemos a trabajar de manera mancomunada por la educación superior con enfoque de derechos humanos.
Por último, también nos hablan de crear procesos de capacitación y de especialización y que los espacios que son especializados en derechos humanos serían motores importantes para que las universidades puedan generar estos procesos, o a su vez en las direcciones académicas donde aprueban las mallas curriculares o dan líneas para cómo se hacen los sílabos, se pueda incorporar los temas de derechos para que las y los docentes comiencen a articular la idea de cómo la carrera o cómo la disciplina en la cual están dando clases ayuda o fomenta a que se pueda ejercer de mejor manera los derechos humanos dentro de la cátedra y dentro de la carrera o la facultad en la cual se encuentran. Y esto sin duda alguna también se repite en todas los grupos, generar más espacios de intercambio, generar más espacios de debate y que las y los docentes que damos clases de derechos humanos nos conozcamos. Y creo que el encuentro nos ayuda mucho, pero también a hacer estos ejercicios al interno de cada una de nuestras universidades. Y por eso también estamos con esta idea con la Universidad Andina, con el PAD y con el INIGED, continuar estos encuentros en futuras ocasiones para seguir aportando, seguir generando, seguir construyendo, que esto sea una línea base y que en el próximo año tengamos alguna respuesta respecto a estas ideas que hemos construido en colectivo. No sé si tal vez Gardenia, Carlos o Gina quisieran aportar algo más. Sí, Cristian, muchas gracias. Yo creo que se han generado algunos, se han venido generando algunos comentarios en el chat en relación a poder compartir este material. Nosotros no olvidar que estamos realizando como dos espacios paralelos en el encuentro. Uno abierto, como el de ahora, ya, fundamentalmente en donde algún ponente internacional nos oriente ya sobre su visión en relación a la docencia. Hoy corresponde a la investigación y mañana el vínculo con la colectividad. Y luego se está realizando un taller específico para docentes que vienen trabajando en derechos humanos. ¿Ya? Es indudable que en esta primera parte, en estos días del encuentro, estamos trabajando inicialmente con los docentes y después queremos dar a conocer todos los resultados ya a través de la propuesta de hacer una publicación, pero indudablemente también podríamos hacer una publicación previa, inicial, ya de todo este material que ayer, al menos en el primer día, se recolectó en relación a estos, como señalaba el compañero Cristian Paula, en relación a estos avances en las universidades, los problemas, los desafíos que implica la educación en derechos humanos en las universidades del país. ¿Ya? Ahora, en segundo lugar, quisiera presentar a otra compañera del equipo organizador, Gardenia Chávez. Ella nos va a compartir nosotros realizamos una pequeña encuesta previa entre los participantes, entre los docentes, respecto a los ámbitos de investigación en derechos humanos. Entonces, vamos a dejarla a ella para que nos presente una panorámica de los participantes, ¿ya? Y de las investigaciones que están realizando. Gardenia, por favor. Gracias, Carlos. Buenas tardes con todos, con todas, con todos, con todos. Sí, les voy a compartir, ¿no es cierto?, ahora algunos de los datos importantes que han salido en las fichas que llenaron, ¿no es cierto?, las personas que van a participar en la reflexión de los talleres, ¿no? El día de ahora, ¿no es cierto?, corresponde a mirar el tema sobre los docentes que a la vez son investigadores en las instituciones de educación superior. 76 profesionales llenaron las fichas de experiencias, ¿no? Esto es importante. Hace pocos años éramos un número mucho menor de docentes que estábamos en temas de derechos humanos, lo cual el que hayan llenado para este evento 76 es un aspecto importante porque además seguramente habrán más personas trabajando temas de derechos humanos en las universidades. 52 personas del 68% además tienen una formación específica en derechos humanos. Este también es un elemento importante, ¿no es cierto? Porque
Son profesionales que, además de su formación en sus campos de experticia, también tienen una formación específica de derechos humanos, y de este grupo el 67% que tiene esta formación específica es a nivel de posgrado. Entonces hay con especialización, con maestría y con doctorados en derechos humanos. 51 personas realiza docencia, exclusivamente docencia. 35 personas realizan investigación, 34 personas realizan vinculación con la colectividad, y hay un grupo más pequeño de 17, que sería el 22%, que realiza actividades en los tres ámbitos de la educación, ¿no? Tanto en docencia, investigación, como en vínculo con la colectividad. Este es un potencial en experiencias importantes, ¿no es cierto?, porque se articulan cada uno de estos tres ámbitos. Respecto ya de los temas de investigación, ¿no es cierto?, quienes están trabajando y han compartido lo que están haciendo en sus universidades, encontramos que la mayor parte de temas giran en torno o se articulan con el enfoque con género. Son 16 temas de lo que han llenado en sus fichas que están trabajando. Entonces, ahí comprende violencia de género, o sea, todas las formas de violencia, toda la discusión que tiene que ver con la igualdad de género, el campo de la prevención, que es muy interesante, ¿no? A veces este es un campo que se pierde de vista en los derechos humanos por las emergencias de atender los casos de vulneración, entonces prevención se queda a veces por fuera, pero aquí hay algunos temas de investigación que incorporan la prevención. Sobre femicidio, obviamente por el contexto crítico que hay en el Ecuador, sobre diversidades sexogenéricas, economía feminista, también sobre el COVID-19 y género, medios masivos, el tema de comunicación más amplia, temas de movilidad humana, feminismos y espiritualidades, sexismo. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, muestra un gran grupo de interés en las universidades y en las investigaciones que están realizando este grupo de docentes. Hay otros 10 temas que nos hemos permitido agrupar bajo el lema de uno de los temas señalados, que tiene que ver esta relación con derechos humanos, Estado y la democracia, ¿no? Ahí se incluyen estos temas más abarcativos, más generales, como cultura de paz, la realización de un informe anual de derechos humanos, discursos, ¿no es cierto?, investigar los discursos en la educación y derechos humanos, sobre la relación entre la sociología, la ciencia y la tecnología, la formación integral de estudiantes, esto en el caso de la Politécnica Salesiana, trabajar un plan de igualdad para la Universidad Central, la construcción de cómo levantar, ¿no es cierto?, un observatorio universitario de derechos humanos sobre la crisis sistémica, bienestar universitario y diversidad sexual. Entonces son unos temas más amplios que ayudan a pensar, ¿no es cierto?, la convivencia y la institucionalidad de una manera más amplia. Hay 5 temas sobre este campo de reparación integral que en el país es nuevo. Investigaciones sobre victimización secundaria y los efectos psicológicos en las víctimas de violación de derechos humanos. Otros temas, ¿no es cierto?, de investigación, 4 tienen que ver sobre derechos de pueblos indígenas, principalmente justicia indígena y también el rol de las mujeres dentro de la justicia indígena. 4 temas sobre movilidad humana, y especialmente sobre el tema de políticas. 3 temas sobre violencia intrafamiliar, derechos de familia y educación. 2 temas sobre niñez y adolescencia, especialmente en relación a justicia restaurativa. Y hay otros temas, ¿no es cierto?, que ya son 1-1, discapacidad, acciones policiales, megaproyectos mineros y el emprendimiento. ¿No es cierto? Como podemos ver en los temas, hay un abanico amplio, ¿no es cierto?, de temáticas y que están relacionados, ¿no es cierto?, también con las problemáticas sociales que en el país estamos atravesando. Entonces, hay un interés se advierte, ¿no?, desde las investigaciones para responder precisamente a estas demandas sociales. Respecto a las publicaciones, ¿no?, un 60% de quienes realizan investigación en las universidades ha publicado.
Aquí hay un breve, apretado resumen de los temas sobre los cuales han girado estas publicaciones. Sobre la paz, hay algunas que tratan su relación con el conflicto, otras con el tema de educación para la paz o la cultura de paz. Entonces ahí hay un grupo. Hay otros temas sobre desapariciones forzadas, otros sobre la Defensoría del Pueblo y la violencia, o cómo ha trabajado, ha contribuido en el tema de violencia política contra las mujeres, sobre la seguridad del Estado constitucional de derechos, sobre criminalización de defensores de derechos humanos, también sobre las sentencias, sobre la visión plural de la muerte, el interés superior del niño, acompañamiento psicosocial en comunidades de Manabí tras el terremoto, inserción laboral de personas con discapacidad. En esto hay dos publicaciones, otra sobre discapacidad y educación, otra sobre jóvenes indígenas y discapacidad. Entonces aquí ya vemos que hay como 4 publicaciones en relación a discapacidad, sobre trabajo sexual, derechos de niñez y adolescencia, movilidad humana y 3 publicaciones, religión y diversidades sexuales también, y discriminación en el sistema penal, especialmente relacionado a pacientes con padecimientos mentales. Entonces también en las publicaciones vemos, ¿no es cierto?, temas innovadores como el de la muerte, como el de la discriminación en el sistema penal, y también respuestas concretas como en la situación del terremoto, y esta búsqueda también de temas, ¿no es cierto?, que van más allá, como para trabajar cultura de paz, educación para la paz. ¿No es cierto? Este equipo de docentes están vinculados a nivel de pregrado a carreras de Derecho, de Comunicación Social, de Ciencias Policiales, de Relaciones Internacionales, Trabajo Social, Psicología, Turismo Empresarial, Educación, Contabilidad y Economía. Entonces, sí vemos que esta parte, ¿no es cierto?, sí se va diversificando, ya no solo es Derecho y Relaciones Internacionales, que ha sido como lo tradicional, y, por ejemplo, que exista derechos humanos en carreras como turismo empresarial, contabilidad, economía, ciencias policiales, ¿no es cierto?, son campos no tradicionales en donde los derechos humanos no han estado. Y a nivel de posgrados, ¿no es cierto?, se menciona 3 programas de maestría, 2 de maestría, 1 de especialización en el IAEN, 2 en el tema jurídico y otro en gestión estratégica y seguridad ciudadana. En la Universidad Andina hay algunos programas, los específicos de derechos humanos, 3 especializaciones, 2 maestrías, pero también está en derecho penal, derecho laboral, constitucional, ahí he repetido 2 veces derecho penal. Y también en la Flaxo se menciona la maestría en género y desarrollo, ¿no? Entonces, esto también nos muestra que a nivel de posgrado, ¿no es cierto?, se está aumentando y diversificando la incorporación de derechos humanos, y en torno a estos programas y carreras también giran las investigaciones. Y una última reflexión que en cambio nos preocupa, ¿no es cierto?, ante los tiempos que se dedican a la investigación, son variados, ¿no es cierto?, hay un abanico grande, pero el mínimo es de 8 horas al mes, eso es, se dedica un día al mes, y el otro que sería 40 horas, ¿no es cierto?, que sería como una semana al mes de dedicación para investigar. Entonces, lo que sí se advierte es de que no es, ¿no es cierto?, el tope es las 40 horas al mes, como dedicar una semana, una cuarta parte, y ¿no es cierto?, se observa que la dedicación no es la esperada. Esto en la designación formal, ¿no? No es lo que en la práctica lleva el tiempo, sino la asignación en la distribución horaria que no sé, este grupo de profesionales tienen en sus universidades. ¿Sí? Entonces, esta es, ¿no es cierto?, como un panorama, ¿no es cierto?, de la investigación
de la situación de la investigación, y este es el desafío que más luego tendríamos, ¿no es cierto?, que responder. Eso quería decir, gracias. Muy bien, Gardenia, muchas gracias por la sistematización que hemos venido realizando previamente sobre lo que nos estaban comentando los docentes, que las actividades de investigación que están realizando. Bueno, vamos a tener ahora la presentación de nuestro ponente principal para este segundo día del encuentro, Daniel Vázquez, que les voy a hacer una pequeña presentación antes de darle la palabra a él. Bueno, Daniel Vázquez es doctor en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por Flaxo, México. Tiene estudios en Derecho, Ciencia Política y Sociología Política. Actualmente se desempeña como profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México y mantiene colaboración con Flaxo México. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1. Sus temas de investigación incluyen la teoría jurídica del derecho internacional de los derechos humanos, los estudios sobre democracia, derechos humanos y mercado, y la relación entre corrupción, impunidad y derechos humanos. Su presentación abordará la temática Desafíos para investigar en derechos humanos en América Latina. Daniel nos hará una presentación de 20 minutos y lo que les pediría a todos los asistentes es que puedan escribir por chat las preguntas que tengan al ponente. Dicho esto, entonces le dejaría la palabra a Daniel. Daniel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlos, y también buenas tardes y gracias por la invitación a Gina Benavides. Oigan, mil perdones. Bueno, yo estoy en México, en la Ciudad de México. Tenía anotada la charla a las 4, pero me vi absolutamente novato y pasé por alto, claro, que tenemos una diferencia horaria de 1 hora. Entonces recién me acabo de dar cuenta que, bueno, que llego 1 hora tarde. Mil perdones de nuevo y, bueno, gracias por la oportunidad y también por el espacio y espero también por la tolerancia. Lo siento muchísimo. Bueno, tenía pensado que charláramos a partir de los desafíos que nosotros tenemos como investigadores. Bueno, les cuento un poco. Yo hago investigación de derechos humanos desde el 2006, pero nosotros en la Flaxo lo trabajamos desde la lógica de las ciencias sociales. Pues la Flaxo es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y cuando nosotros estábamos diseñando el programa de maestría en derechos humanos, lo que pensábamos era qué podíamos otorgar o darle de plus a los programas de posgrado que ya existían en materia de derechos humanos en México. En esa época, 2006, repito, bueno, 2005 que estábamos haciendo la planificación, había en realidad nada más un par y todos eran muy jurídicos, entonces por eso es que venía muy bien pensar en una mirada un poco más multidisciplinaria y en particular desde las ciencias sociales para los derechos humanos. Entonces, el primer comentario sería ese, que los derechos humanos son efectivamente normas jurídicas. De hecho, nuestros países, Ecuador, bueno, Bolivia, Venezuela, la reforma del 94 de Argentina, reforma constitucional, me refiero, y una reforma mucho más reciente, por ejemplo, para el caso de México, la reforma constitucional del 2011, han hecho que para los que son abogados, los derechos humanos tengan ahora un nuevo armamento conceptual, tanto para integrar como para interpretar el derecho internacional de los derechos humanos y vincularlos con el derecho constitucional. Pero cierto es que eso se ha vuelto también bueno, pues ha generado un mayor nivel de complicación para pensar justamente a los derechos humanos como normas jurídicas. Pero el punto al que yo quería ir es que los derechos humanos sí son normas jurídicas, pero son un conjunto de muchas otras cosas. Los derechos humanos son, por ejemplo, también políticas públicas y presupuestos con perspectiva de derechos humanos, políticas públicas con enfoque de derechos humanos y presupuestos con perspectiva de derechos humanos. Y de esto ya tenemos también un largo andar desde el Programa de Viena de 1993 y el Pacto de 1994, que nosotros ya tenemos, bueno, primero la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a partir del plan de acción, de ese programa de acción de Viena, pues tenemos también la obligación por parte de los estados de hacer políticas públicas, al menos planes nacionales de derechos humanos, y también de hacer, bueno, indicadores y presupuestos con perspectiva de derechos, y hay todo un andamiaje desarrollado sobre enfoque de derechos humanos para estos andares. Entonces son normas jurídicas, pero también son directrices de política pública y también son programas operativos anuales y presupuestos específicos de política pública. Los derechos humanos también son relaciones de poder. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, las interacciones que se dan entre las ONGs o algún otro movimiento social que se apropia del andamiaje o del poder de la construcción de demanda social con perspectiva de derecho, lo que estamos mirando son desafíos de esas ONGs, desafíos en términos políticos de esos movimientos sociales para los distintos gobiernos. Y entonces ahí lo que vamos mirando con mucha claridad es estas relaciones de poder. Incluso
incluso cuando en esas relaciones de poder entran órganos internacionales, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, ONGs transnacionales, los comités de Naciones Unidas, entonces los derechos humanos no solamente son relaciones de poder, sino que también son relaciones internacionales. Además, los derechos humanos son discursos políticos y como discursos políticos pueden ser discursos de derecha, algunos discursos un poco más progresistas, algunos discursos un poco más conservadores en materia de derechos humanos. Miren, por ejemplo, pensemos en la interrupción legal del embarazo. Si nosotros miramos la interrupción legal del embarazo, podemos construir dos discursos de derechos humanos que serían abiertamente opuestos. Podemos construir un discurso político a favor de la interrupción legal del embarazo y obviamente ese discurso va a estar sustentado en cierto tipo de derechos humanos, el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo, derechos sexuales y reproductivos, el derecho de determinar el libre espaciamiento de los hijos e hijas, y todos esos son derechos reconocidos en distintos documentos, tratados internacionales y constituciones. Pero también podemos tener un discurso político conservador en materia de interrupción legal del embarazo, como se podrán imaginar, pues es de hecho el cambio radical que tuvieron los movimientos más conservadores para hablar en contra de la interrupción legal del embarazo y en específico se sustentan en un derecho, en el derecho a la vida. Ya no construyen discursos religiosos, ya no construyen argumentos religiosos o católicos específicamente para defender el derecho o más bien para estar en contra de la interrupción legal del embarazo, sino lo hacen a partir de un derecho humano, el derecho humano a la vida. Entonces son discursos políticos. Y además cuando esos discursos políticos conforman identidades, entonces ya no solamente son discursos políticos, sino que además son discursos performativos. Por ejemplo, cuando nosotros lo que queremos analizar es cómo se construye la identidad de los defensores y defensoras en materia de derechos humanos, o cómo los pueblos indígenas se apropian del discurso de derechos humanos, de los conceptos de derechos humanos, como por ejemplo que tengan facultades de autodeterminación, el derecho a la consulta, el derecho sobre su propio territorio. Todos ellos son pues, derechos reconocidos en tratados internacionales, en particular en el 169 de la OIT, pero no solamente en ese tratado, sino también en la Declaración, por ejemplo, de los Derechos de los Pueblos, que fue elaborada por Naciones Unidas. Entonces, ahí tenemos también discursos de derechos humanos, pero son discursos que son apropiados y resignificados y que construyen de alguna manera algún tipo de identidad. Cuando hacemos eso, lo que tenemos son abiertamente discursos performativos. Entonces, como se podrán dar cuenta, los derechos humanos son normas jurídicas y en consecuencia el derecho es muy importante para poderlas utilizar como reglas de integración o de interpretación. Pero si nos quedamos solo con el derecho, pues nos vamos a quedar con una mirada muy insuficiente, muy parcial de los derechos humanos. No vamos a lograr mirar el resto de las dimensiones que suponen esos derechos humanos. Entonces, cuando avanzamos hacia políticas públicas y presupuestos, pues necesitamos echar mano del análisis de política pública, de la nueva gestión pública. Si los pensamos como relaciones de poder, tenemos que echar mano de la teoría de la democracia, de la teoría política, sin duda de la ciencia política, también de la sociología política, lo mismo que cuando lo vemos como discursos políticos. Y si vamos todavía a un mayor nivel de profundidad y lo miramos como discursos performativos, como construcciones de sentido, como construcciones de identidad, entonces tenemos que echar mano o de la sociología de las identidades o al menos de la antropología jurídica. Entonces lo que necesitamos es un vasto conjunto de saberes, de herramientas, de metodologías que provienen de distintas ciencias sociales para lograr entender a los derechos humanos en toda su complejidad. Entonces, el primer desafío para investigar hoy derechos humanos en América Latina es que hoy los derechos humanos en América Latina significan un montón de cosas. Por eso lo que yo les propondría como primer gran desafío es que pensemos la investigación de derechos humanos a partir de grupos multidisciplinarios de investigación, porque se podrán imaginar cada que doy una charla semejante o hago una introducción como estas, por ejemplo, para hablar con jueces y juezas, pues de inmediato ellos dicen, no, pues resulta que para entonces hacer una sentencia relacionada con derechos humanos no basta con que yo sea el licenciado o abogado o licenciado en Derecho o abogado, sino que además tengo que ser antropólogo y sociólogo y analista de políticas públicas. Entonces mi respuesta inmediata es no es necesario que usted, señor o señora juez o jueza, tenga que ser todo eso, pero lo que sí es muy importante es que sepa que los derechos humanos tienen todas estas dimensiones y que en consecuencia sepa que puede pedir distintos dictámenes periciales, análisis de contenido, análisis también de contexto para que den cuenta de todas estas otras dimensiones sin las cuales pues no se pueden aplicar los derechos humanos. Entonces, yo creo que el primer desafío es que tenemos que pasar de una lógica disciplinaria a una lógica multidisciplinaria a través de la construcción de grupos de investigación.
Vamos a un segundo desafío, y el segundo desafío tiene que ver con los patrones históricos de las violaciones en materia de derechos humanos. Yo debo decir, bueno, yo soy politólogo, hago en particular sociología política, durante mucho tiempo me puse a trabajar teoría de la democracia, ¿no? Y dentro de los análisis de teoría de la democracia, pues algo que nosotros esperábamos cuando tuviéramos esos distintos procesos de transición a la democracia, en particular, como saben, pues América Latina pertenece a la tercera ola de transiciones a la democracia, esta que arranca en el 73 directamente en Europa, en particular en Portugal, que pasa después al 76 en España. En el 76, por cierto, justamente es el paso o la transición a la democracia de Ecuador, también la de República Dominicana, y de ahí en adelante durante las 80 pues va Brasil, va Argentina, va también más adelante Chile. Yo creo que ese proceso de tercera ola de transiciones a la democracia lo cierra justamente México entre el 97 y el 2000 más o menos, pero tenemos un conjunto importante de países de nuestra región, de América Latina, aunque no solo, también algunos países de África. Bueno, yo empecé con Portugal y España, pero también muchos países de Europa Oriental que justamente hacen sus transiciones a la democracia. Y el punto importante para los derechos humanos es que incluso el movimiento de derechos humanos de México durante los 90 apostamos muy fuerte a los derechos políticos porque teníamos la expectativa que en la medida de que tuviéramos un gobierno democrático iba a haber menos violaciones a derechos humanos. Claro, porque pues iba a haber pesos y contrapesos, un poquito de Estado de Derecho, se les iba a dificultar un poco más a los estados, sobre todo a hacer violaciones sistemáticas como las desapariciones sistemáticas que lamentablemente sufrieron varios de nuestros países. Pensábamos eso en particular y lamentablemente eso no sucedió. Lo que pasó no fue que disminuyeran las violaciones a derechos humanos, las violaciones a derechos humanos tanto civiles como económicos y sociales no necesariamente disminuyeron. Lo que sí sucedió más bien es que cambiaron los patrones de las violaciones a los derechos humanos, y yo creo que ahí está nuestro segundo desafío. El segundo desafío que tenemos hoy los estudiosos en materia de derechos humanos, en los que investigamos en materia de derechos humanos, es analizar e investigar cuáles son esos nuevos patrones de las violaciones a derechos humanos, porque, por ejemplo, estas violaciones hoy ya no son sistemáticas, pero siguen siendo generalizadas. Es decir, en México, por ejemplo, tanto para la tortura como para la desaparición, no es que nosotros tengamos una especie de política pública que va desde arriba hacia abajo, con una lógica jerárquica, de tal forma que hay una especie como de política que desde arriba establece a quién van a desaparecer, cómo lo van a desaparecer, las técnicas de detención arbitraria, de tortura y en su caso posteriormente de desaparición. Eso ya no existe tal vez con esta lógica sistemática, aunque todavía tenemos algunos casos. Colombia, por ejemplo, tiene ya una sentencia de la Corte Interamericana justamente por casos de desaparición que tenía características sistemáticas. No quiere decir que ya no exista, pero lo que sí quiere decir es que esta ya no es la práctica común o el patrón común que nosotros teníamos, por ejemplo, de desaparición. Sin embargo, lo que nosotros ahora tenemos, todavía tenemos un muy grave problema en el caso de México de desapariciones. Tenemos cientos de miles de personas desaparecidas del 2007 a la fecha, pero esos cientos de miles ya no desaparecen con esta lógica jerárquica, sino que ahora lo que tenemos son más bien desapariciones generalizadas. Es decir, son muchos y muy distintos los órganos que desaparecen a las personas. Muchas veces son policías que pertenecen a redes de macrocriminalidad, pero son también directamente miembros del crimen organizado, ¿no? Desaparecen además en prácticamente todo el país. No es que tengamos desapariciones como un problema regional, sino que pasa en prácticamente todo el país. Y lo más importante es que desaparecen con un marco absoluto de impunidad. Nosotros prácticamente no tenemos sentencias, por ejemplo, ni contra tortura ni contra personas desaparecidas, pese a que en ambos casos se trata de prácticas generalizadas. Reitero, son cientos de miles de las personas desaparecidas en el caso de México. Entonces, tomando eso como punto de partida, lo que nosotros tenemos ahora, a diferencia de las dictaduras en las que vivíamos en el régimen anterior, ahora lo que tenemos son estos nuevos patrones, y lo que nosotros tenemos que lograr identificar son cuáles son esos nuevos patrones de las violaciones a los derechos humanos. Y yo creo que ya tenemos algunos elementos avanzados en este punto. Por ejemplo, claramente América Latina, medida como homicidios, es la zona más violenta del mundo, incluso más violenta que África subsahariana, ¿no? Y más violenta que el Medio Oriente.
asesinan a más gente en América Latina que en cualquier otra región del mundo cuando la medimos únicamente, reitero, bueno, es más, la más violenta cuando la medimos únicamente con homicidios. Pero no solo eso, sino que además si miramos la corrupción en particular, si utilizamos el indicador de percepción de corrupción que tiene Transparencia Internacional, América Latina es la segunda peor región, ¿no? Solamente está África subsahariana, luego seguimos nosotros y luego ya viene Medio Oriente y vienen, en fin, el resto de las regiones del mundo. Pero somos la segunda peor región en nivel de percepción de corrupción. Y lo más grave es que en nivel de impunidad, una vez más, somos la peor región. Entonces ahí tenemos 3 patrones estructurales de violaciones de derechos humanos muy claros que tenemos que pensar cómo los vamos a modificar. Cómo vamos a incidir en la violencia para que dejemos de ser la región más violenta del mundo. Cómo vamos a incidir en corrupción para que no seamos la segunda peor en percepción de corrupción. Y cómo vamos a incidir en estos patrones de impunidad para que no seamos la zona más o la región más impune a nivel mundial. Además de esto, otro de los nuevos patrones que tenemos de violaciones graves, en particular a derechos humanos, es que anteriormente las violaciones se llevaban a cabo directamente por los gobiernos, ¿no? No había demasiada duda de que eran las dictaduras militares, como les contaba, con esta lógica sistemática como una política pública de arriba hacia abajo, quienes daban las órdenes de las violaciones a derechos humanos. Hoy en realidad se ha vuelto mucho más complejo este proceso de violaciones a derechos humanos, en donde incluso algunos poderes fácticos, algunos órganos privados empiezan a tomar mucha relevancia en las violaciones a derechos humanos. El caso más claro y tal vez el más complicado son las redes de macrocriminalidad. Una red de macrocriminalidad es un fenómeno que está conformado por 3 estructuras, que es directamente la estructura criminal, pero también hay altos mandos políticos. También tenemos una estructura política al frente o junto con esa red de macrocriminalidad y, bueno, por supuesto, también los nodos directamente empresariales. Y el hecho de que tengamos políticos en las redes de macrocriminalidad, lo que tiene como consecuencia es que hay una demanda explícita de impunidad. Aquellas personas que pertenecen a una determinada red de macrocriminalidad saben que pueden hacer lo que quieran, pero absolutamente lo que quieran, extorsiones, desapariciones, asesinatos, lo que sea, porque en la medida que el gobernador, el fiscal, el jefe de policía, bueno, ustedes saben ahora que incluso los secretarios de Defensa Nacional y también secretarios de Seguridad Pública a nivel federal mexicanos están siendo sentenciados, están siendo procesados en Estados Unidos por pertenecer a las redes de macrocriminalidad del narcotráfico, pues se podrán imaginar que los miembros que pertenecían a esas redes sabían que podían hacer lo que quisieran. Fenómenos como este, que es el que nosotros tenemos en México de gobernanza criminal a través del narcotráfico, que literalmente gobierna amplias regiones de México, los podemos encontrar también con la lógica de la parapolítica en Colombia, también con las milicias en Brasil y también con las maras en Centroamérica. Es decir, no es un problema solo de México, sino que es un problema que lo podemos identificar en el peor de los casos en varias regiones de distintos países de nuestra región. Entonces ahí tenemos varios desafíos de los procesos de investigación en materia de derechos humanos. El primero, se podrán imaginar que hoy analizar redes de macrocriminalidad en México es en buena medida poner en riesgo la vida. No es casualidad que también en la medida que estamos en la zona más violenta, también nuestros lamentablemente periodistas y también los defensores de derechos humanos, en particular los que tienen que ver con la defensa del derecho al medio ambiente y los derechos de los pueblos, pues son grupos en situación de vulnerabilidad por el peligro en el que se encuentran. Entonces, para poder nosotros hacer investigación, sobre todo si queremos hacer investigación de campo, ¿no? Yo meterme en este momento, la zona más caliente en México es el Bajío. Si yo quiero ir a hacer investigaciones a Guanajuato, a Querétaro, a Puebla, a Veracruz, puedo ser asesinado. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que tener con mucha claridad son protocolos de seguridad al momento de realizar el campo. Protocolos cada vez mejor establecidos y también tenemos que tener mucha capacidad de hacer buenos análisis de riesgo para poder determinar qué tipo de investigación, sobre todo cuando tenemos que hacer campo, en particular en los análisis cualitativos, qué tipo de investigación podemos hacer y cuando abiertamente o hacemos investigación con información indirecta o directamente, pues eso ni modo no lo podemos investigar y habrá que darle vueltas para más adelante. Entonces, además de especializarnos en el análisis de riesgo y en protocolos de seguridad, el segundo, más bien el tercer, en este caso desafío que creo yo que vale la pena que vayamos pensando, es
es que tenemos que hacer esos análisis de contexto, pero con grupos multidisciplinarios, como decía hace un rato, para poder hacer las dos cosas, identificar de inicio cuáles son esos patrones, esos nuevos patrones estructurales de las violaciones a los derechos humanos, pero lo más importante, cómo vamos a incidir en ellos, ¿no? Para que obviamente desaparezcan, cómo vamos a incidir en la impunidad, cómo vamos a incidir en la corrupción, cómo vamos a incidir en la violencia, cómo vamos a desmantelar redes de macrocriminalidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tanto a partir de políticas públicas, a partir de análisis presupuestal, pero incluso con cosas tan básicas como cómo vamos a echar a andar a nuestras fiscalías, que muchas veces las fiscalías no funcionan. Por eso no es casualidad que tengamos nosotros un tan alto índice de impunidad. ¿Qué tipo de investigación penal se tendría que hacer? Por ejemplo, para desmantelar cierto fenómeno, para desmantelar cierta red de macrocriminalidad. En este punto, experiencias como la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, pueden ser muy útiles y sirven de mucho. En México lo más cercano que tenemos es el GIEI, en Honduras también echaron a andar la MASI, entonces vale la pena mirar estas experiencias, es una mezcla de justicia transicional con justicia híbrida para poder comenzar a pensar este tipo de análisis en materia de fenómenos criminales por un lado, pero sobre todo de patrones estructurales de estas graves violaciones a los derechos humanos. Me quedan 5 minutitos y voy a ir cerrando con otros 3, me parece, desafíos relevantes que nosotros tenemos en la región. El tercer desafío, algo que yo hago mucho, es construir modelos estadísticos. Obviamente trabajo con las regiones, sobre eso nosotros tenemos ya un par de libros realizados sobre cuáles son cuáles son las causas de las violaciones a los derechos humanos en América Latina. Analizábamos por un lado un montón de variables económicas, después variables que tenían que ver con consolidación de la democracia, algunas otras variables sobre estructuración del movimiento de derechos humanos y finalmente la institucionalización de los derechos humanos para ver cuántas de esas y cuáles de esas tenían una mayor incidencia en un mayor o menor ejercicio de los derechos humanos. Más allá de los resultados, que si quieren ahora en las preguntas y respuestas los podemos platicar, uno de los principales problemas que tuvimos es que hay una muy dispar construcción de bases de datos nacionales. Si bien es cierto que afortunadamente ya tenemos grandes indicadores de ejercicio de derechos humanos y hay muchas bases de datos que son además de acceso libre, el Zingranelli Richards, bueno, el Freedom House, la escala del terror, en fin, son varias las organizaciones que afortunadamente ya tienen mediciones en materia de derechos humanos. Cuando nosotros vamos a indicadores que donde queremos obtener un poco más de precisión, por ejemplo, ya no tanto mirar el acceso al derecho a la salud, por mencionar alguno, sino, por ejemplo, mirar otra cosa como la calidad de ese servicio de salud al que están logrando accesar las personas, o si no la calidad, pues algún otro elemento que resulte relevante, como por ejemplo la dispersión geográfica o algún otro elemento importante. Bueno, para eso no hay casi datos nacionales y además esos datos varían mucho de país en país. México, por ejemplo, es un país que desde hace mucho, por la influencia neoliberal, empezó a tener muchísimos indicadores de carácter nacional, pero hay algunos países que han invertido bastante menos en la elaboración de datos nacionales y eso obviamente limita nuestro trabajo como investigadores en materia de derechos humanos. Entonces, un desafío más sería justamente la construcción de esas bases de datos a nivel nacional para poder hacer análisis estadístico que nos permita comparar las distintas regiones y los distintos países de América Latina. Una cosa que a mí me gustaría más, y con esto ya comienzo a cerrar, sería tener una mayor comunicación entre grupos de investigación para mapear, por un lado, problemáticas regionales, pero también para poder identificar problemas particulares, porque me parece que tenemos muy claro, yo de hecho, por ejemplo, ya mencioné 3, voy a sumar una cuarta, cuáles son algunas de las problemáticas regionales. Mencioné la violencia, mencioné la corrupción, mencioné también la impunidad, y sobre eso tenemos datos muy sólidos, que esos son problemas regionales. El cuarto que podría sumar sería la pobreza, o si no la pobreza en su totalidad, por lo menos la desigualdad, como un cuarto problema regional. Pero luego, además de esos problemas regionales, seguramente que tenemos problemas particulares que afectan o a un país o a un conjunto específico de países. Entonces, ahí lo que creo que nos está haciendo falta, sería un quinto desafío en la agenda de investigación de derechos humanos, es tener un mayor nivel de comunicación
entre los grupos de investigación o entre los investigadores que en nuestra soledad nos dedicamos a hacer análisis de derechos humanos. Algo que valdría la pena hacer es algo como lo que están haciendo ustedes en este momento, un congreso, pero ya no nada más un congreso sobre educación universitaria en materia de derechos humanos, sino a lo mejor abiertamente sobre derechos humanos, para un poco sentarnos a platicar y ver qué tanto eso se podría replicar tal vez cada 2 años, ¿no? Entonces es una experiencia que podría ser interesante. Y el último desafío, que es un desafío específicamente lanzado para los abogados, que yo pondría sobre la mesa, es que desde el sistema interamericano y desde el movimiento constitucional, sobre todo desde el nuevo constitucionalismo, existe la intención de que las reglas, las normas de derechos humanos, en particular las que provienen de los tratados internacionales, se conviertan en una especie de constitución mundial. Claro, esto es muy complicado, porque supondría poner pues a todas las regiones del mundo más o menos en la misma consonancia. Es algo que se intenta hacer desde la Declaración Universal de 1948, pero le falta todavía mucho tramo por andar. En cambio, algo que tratar de aventurarnos un poco más y tratar de acelerar un poco más es a lo mejor no construir una constitución mundial a partir de la declaración y del sistema de Naciones Unidas, pero sí algo que han empezado a llamar el jus constitucional interamericano, en donde el jus constitucional es precisamente eso, una pretensión de constitución regional que sirva para establecer primero las reglas mínimas, tanto morales como políticas, como de pretensión de legitimidad de los movimientos sociales y del movimiento de derechos humanos para establecer algunos elementos comunes a toda la región. Entonces ahí vamos a tirones con nuestro sistema interamericano, con nuestra OEA que a veces hace agua, ¿no? Pero justamente la intención es que vayamos construyendo esta lógica de constitucionalismo a nivel regional. Entonces pararía por ahí, porque además de que llegué tarde me pasé 3 minutos, pero bueno, adelante. No sé si hay alguna duda o si haya tiempo para que platiquemos algo más. Sí, claro, Daniel, muchas gracias por tu presentación. Vamos a dar paso a algunas preguntas que están haciendo nuestros dame un segundito, participantes. Carlos, porque yo me quité los audífonos porque me estaba oyendo a mí mismo con muchísimo eco, pero ya me los estoy poniendo de nuevo para poderte escuchar mejor porque te oigo muy bajito. Perfecto. Listo, venga. Ya, muy bien. Te comentaba que hay algunos ya participantes que están haciendo algunas preguntas que invitaríamos a todos a que las pudieran hacer por chat. Hay una pregunta que señala, ¿considera usted que en América Latina son nuevas las estructuras que atropellan los derechos humanos o que lo nuevo es que ahora se están visibilizando en mayor medida estos abusos? Sí, yo creo que algunas son nuevas y algunas tienen un mayor nivel de visibilización. Por ejemplo, en el caso de los paramilitares, decía yo, en el caso también de los patrones con los que ahora se manejan las redes de macrocriminalidad son diferentes. Sobre todo porque mira, para pensar en el caso de México y en las redes de macrocriminalidad, una gran diferencia que nosotros no teníamos antes es que si bien es cierto que estas redes de macrocriminalidad y del narco las podemos y las queremos rastrear hasta mucho tiempo atrás, hay algunas que vienen de los 60s y otros que vienen de la década de los 70s, el gran problema que tuvimos es que hacia finales de los 90s, en 1999 y después en el 2004, hubo una salida masiva de militares, primero de 500 y después de 2000 militares de alto rango bien entrenados, que se pasaron a las filas del crimen organizado. Entonces, el gran cambio que nosotros tuvimos ahí es que, si bien es cierto que siempre tuvimos narco, ahora teníamos narco con patrones militares que tenían también una lógica de control territorial. Eso antes para nosotros no existía. Y eso lo que tuvo como gran diferencia fue, bueno, primero una mayor capacidad de fuego por un lado, pero también una mayor exposición al control territorial. Entonces, ahí empezamos a tener gobernanza criminal que antes nosotros, por ejemplo, no teníamos. Y también por eso no es casualidad que haya aumentado el nivel de violencia en México y que hayan aparecido nuevos patrones como las desapariciones. México no había sufrido de desapariciones. Nuestro pasado no era de desapariciones, teníamos muy poquitas en comparación con el resto de América Latina. Entonces, eso, por ejemplo, yo diría que hay patrones viejos que se modifican o a los que se agregan patrones nuevos. Algo muy parecido sucede con el extractivismo. No es que el extractivismo sea nuevo, obviamente el extractivismo es algo que viene de prácticamente toda la vida, pero lo que sí tenemos son nuevos patrones en esos procesos extractivistas de los que pues, obviamente las víctimas de violaciones a derechos humanos son nuestras comunidades indígenas, ¿no? Son los pueblos indígenas, ¿sí? Entonces, más que si es algo nuevo o viejo, yo creo que lo que tenemos es un proceso de hibridación entre lo viejo y lo nuevo, que sí nos está generando nuevos desafíos.
Perfecto, Daniel. Vamos a pasar a una segunda pregunta, que sitúa el contexto en el proceso electoral que va a darse en Ecuador en un par de meses más, ¿ya? Tomando en cuenta el proceso electoral del 2021 en el Ecuador, ¿cuáles serían las implicaciones para el Estado ecuatoriano futuro respecto de las violaciones de derechos políticos y de participación por parte de la función electoral y su aplicación a discrecionalidad y normativa vigente y la inobservancia de instrumentos internacionales de derechos humanos? Eso sería una pregunta y adicionalmente se señala cómo este proceder de la función electoral afecta al sistema democrático y a los derechos humanos en general. Claro. Voy a empezar por esta segunda porque puedo hablar un poco más de esta que de la primera, porque yo dejé de estudiar a Ecuador ya hace tiempo. Yo me perdí de Ecuador como por ahí del 2012. Entonces, sobre lo que pasa en Ecuador en concreto, voy a hacer nada más algún comentario un poco más general. Pero esta segunda es muy importante. Mira, hay una clara relación entre democracia y derechos humanos. Lo que nosotros esperábamos primero es que para que la democracia exista, obviamente tiene que tener un conjunto de derechos humanos que efectivamente se puedan ejercer. De antemano, pues los derechos políticos, el derecho a votar y ser votado, también obviamente el derecho a participar en asuntos públicos y el derecho a formar gobierno, que son los 4 derechos políticos básicos. Y junto con eso necesitábamos el ejercicio de varios derechos que, si bien son civiles, tienen uso político, ¿no? Como la libertad de expresión, el derecho de la reunión, el derecho de manifestación, incluso el derecho a la protesta, que si esos derechos no se garantizan, al menos, no obviamente que sea por completo, porque no es una lógica dicotómica del todo o nada, pero sí en algún sentido, porque si no existe en algún grado ese conjunto de derechos, es muy difícil hablar de democracia. Y luego la segunda cosa que esperábamos también es que en la medida que tuviéramos gobiernos divididos, incluso por lo menos en poder ejecutivo, legislativo y judicial, y después con los distintos órganos autónomos que se han venido fortaleciendo desde la década de los 90, y además de esto con elecciones competidas, pues lo que nosotros pensábamos es que no iba a haber graves violaciones a derechos humanos. Obviamente no es que se iban a borrar todas las violaciones, pero por lo menos no iba a haber graves violaciones ni de forma sostenida, que es lo que comentaba hace un rato. Esa expectativa que nosotros teníamos en las transiciones, lamentablemente, y que es la promesa de la democracia, por otro lado, lamentablemente no sucedió como nosotros lo esperábamos. Entonces, ¿por qué no sucedió? Y aquí vienen algunos de los problemas en donde ya podemos empezar a tratar de reflejar a Ecuador. Bueno, primero porque nuestras élites político-económicas se pusieron de acuerdo en que tenían que dejar de matarse para intercambiar el poder político, pero nada más se pusieron de acuerdo en eso. Y siguen siendo muy resistentes justamente a cosas como la transparencia, la rendición de cuentas, los pesos y contrapesos. Esa parte no es algo en la que nuestras élites políticas y económicas estén necesariamente de acuerdo. Por eso es que aún tenemos graves problemas de corrupción, por eso es que aún tenemos graves problemas también de impunidad. El otro gran lío que tenemos es que no se rompieron muchas de las estructuras clientelares en algunos de nuestros países. Entonces también la expectativa era que el premio o el castigo a través del voto fuera lo que generara el mayor nivel de representación política, y no necesariamente es así. Tenemos países como Argentina, en el caso obviamente de Buenos Aires y sobre todo de el Gran Buenos Aires, pero también sucede en el caso de México, en que la representación política se construye a partir de lógicas clientelares, que también de alguna manera pues neutraliza el nivel de rendición de cuentas, de accountability que uno esperaría a través de la democracia. Y entonces lo que empezamos a tener son democracias en donde de muy baja calidad, ¿no? Muy poco consolidadas, en donde si bien es cierto que tenemos el ejercicio de al menos esos 2 derechos políticos básicos, que es votar y ser votados, el resto de los derechos no necesariamente se está ejerciendo a plenitud. Entonces tenemos muchas restricciones en la libertad de expresión, en el derecho a la protesta, como decían hace un rato la misma persona que preguntaba, no hay observadores internacionales, no hay patrones, no patrones, sino más bien la calidad necesaria justamente en la elaboración de la competencia electoral, o se busca que no haya competitividad electoral neutralizando algunos de los opositores. Entonces, ese es el gran problema. Tenemos una élite político-económica que se quedó a la mitad en el proceso de convencimiento de las cosas buenas que pueden justamente generar un orden democrático. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar cómo podríamos consolidar nuestra democracia. Y ahí es donde empezamos a tener muchas diferencias, porque tendremos países que tienen élites menos democráticas, ¿no? Y tendremos países que están un poco más convencidas, como le sucede, por ejemplo, a Uruguay, pasa en algún sentido también en Costa Rica. Entonces ahí podemos ver justamente ya, o empezamos a ver cuáles son las diferencias que tenemos a nivel regional.
Muy bien, Daniel. Tenemos otra pregunta de un participante más amplia. Dice, ¿sería posible rescatar la formación en derechos humanos desde etapas iniciales y no esperar llegar a la universidad con la finalidad de tener un proceso formativo en derechos humanos? Quizás ahí ya nos pasamos más al campo de formación. No, y está perfecto porque además yo creo que no solamente es esencial, ¿no? Algo que nosotros, una cosa que me pidieron, una vez me hablaron del Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, y en el museo lo que me pedía la directora es que ella había hecho mucho esfuerzo justamente en tratar de que al museo llegaran gentes de la primaria, de secundaria, de bachillerato, pero que no sabía qué pasaba con esos estudiantes que iban y visitaban al museo. Entonces lo que me pidió es que yo hiciera una investigación y a partir de eso construyéramos una museografía en donde yo le asegurara que cada estudiante que entraba al museo salía convertido en activista de derechos humanos. Entonces me acuerdo perfecto que le dije, mira, Chano, no tengo ni idea de cómo se haga eso, pero dame 2 semanas y algo se me va a ocurrir porque está padrísimo lo que tú me quieres, lo que me estás proponiendo. Entonces, a partir de eso, lo que hicimos fue un análisis de identidades sobre cómo se construye la identidad de defensor de derechos humanos para ver si había patrones y identificando esos patrones, replicarlos después en términos museográficos. Para no hacer el cuento largo, encontramos que sí hay patrones en la construcción de identidad de defensores de derechos humanos, los replicamos efectivamente en elementos museográficos, pero uno de los elementos, los voy a contar rápidamente, son 3 procesos, que es la generación de intuiciones iniciales de justicia, luego momentos de ruptura y finalmente un proceso de consolidación como defensor. Entonces, y lo hicimos en tres generaciones diferentes, generación 60, 70, 80, 90 y primera década del siglo XXI. Y la cosa muy interesante es que mientras en los 60 y en los 70 las intuiciones iniciales de justicia pasaban por la universidad y sobre todo por una teoría muy crítica, en particular marxista, en los 80s, 90s, la primera vez que la gente escuchaba de derechos humanos tenía que ver con el movimiento urbano popular, y en cambio en los defensores de la primera década del siglo XXI, la primera vez que oyeron la palabra derechos humanos fue en la primaria o en la secundaria con los derechos de los niños. Y esto es muy importante porque entonces lo que empezamos a tener ahí es precisamente un semillero de gente que ya empieza a escuchar desde edades muy tempranas, primero la palabra de derechos humanos, después un conjunto de conocimientos específicos en materia de derechos humanos, que es la educación en derechos humanos, ¿no? No solamente qué son, sino obviamente por qué son relevantes, cuáles son los derechos que tienen los niños y niñas, a quién pueden acudir si sus derechos se violentan, ¿no? O sea, identifican también que las personas que violenten sus derechos pueden ser sancionadas, que pueden decir no, etcétera, etcétera. Todo esto es educación no les voy a hablar de esto, ustedes seguramente saben mucho mejor que yo este proceso. Pero la otra parte que yo diría que es muy importante, además de educación sería la educación para los derechos humanos, que eso se convierte en algo muy importante porque es lo que después nos permite el momento detonador, ¿no? El momento en el que la persona que tiene intuiciones iniciales de justicia se convierte en defensor de derechos humanos. Ese convertirse en defensor de derechos humanos es a partir de procesos de empatía, de construcción de empatía con el otro, con la posible víctima, ¿no? De violaciones a derechos humanos, cuando tienes en un contexto un golpe de realidad muy, muy potente. Si logramos hacer entonces educación y educación para los derechos humanos, lo que vamos a poder hacer es una fuerte construcción de un semillero de defensores de derechos humanos, y yo considero que eso es elemental y por supuesto hay que empezarlo a hacer desde la educación primaria básica, pues sin duda, sí, sin duda. Daniel, hay una pregunta muy cortita, o quizás pueda meditar una pregunta muy cortita antes de pasar nuevamente al tema de investigación que la realiza una persona vía Facebook, que estamos también vía Facebook Live, señala, cuando hablamos de estas redes del crimen, como para cerrar esa temática que también abriste, cuando hablamos de estas redes del crimen organizado que cometen estas acciones antijurídicas, ¿es el Estado el responsable de prevenir y sancionar dichas acciones? De no ser así, ¿también se podría considerar una violación de derechos humanos por la omisión, por la impunidad? Sí, totalmente. Mira, lo primero importante es que acá tenemos que entender al Estado como un Estado fragmentado. Entonces, yo decía hace un rato que el gran problema con las redes de macrocriminalidad es que tiene 3 estructuras y una de ellas es precisamente una estructura política. Y en las análisis de redes que nosotros hemos hecho en México, cuando digo estructuras políticas, son nodos muy importantes, ¿no? Bueno, son gobernadores y que no solamente son nodos muy importantes, sino que administran la red, son puentes estructurales de la red.
son nodos muy conectados, administran la red, ¿no? Entonces, pero por otro lado también tenemos entes estatales que no forman parte no solo no forman parte de la estructura de macrocriminalidad, sino que abiertamente pues tratan de contener justamente ese fenómeno de macrocriminalidad y la violencia consecuente de ese fenómeno. Entonces, hay que entender al Estado como un Estado fragmentado, de tal manera que vamos a encontrar gente que son pues abiertamente violadores de derechos humanos, y vamos a encontrar por otro lado a gente que podemos apelar a que haga su trabajo, a que proteja los derechos humanos y haga la investigación, sanción y reparación integral de las víctimas cuando así proceda. Es bien interesante la pregunta, porque algo que nos estamos preguntando hoy en México es que muy probablemente muchas de esos cientos de miles de desaparecidos que mencionaba no son directamente desaparecidos como se podrán imaginar, pues por el gobernador o por el fiscal o por el secretario de la Defensa Nacional. Él no participa materialmente en la desaparición. Pero lo cierto es que forma parte de esa red de macrocriminalidad, y cuando es necesario opera con omisiones y a veces hasta con acciones de abierta obstrucción a la justicia. Entonces, obviamente no es un autor ni directo ni material, pero puede ser un autor indirecto, ¿no? O un autor de otro tipo. Entonces, bajo ese criterio, pues por supuesto que se trata de violaciones a los derechos humanos en donde hay entes estatales que participan y por ende se pueden considerar como violaciones a los derechos humanos, incluso desde el perfil clásico. La cosa interesante allí en particular en las desapariciones es si sigue siendo útil bajo este criterio, si sigue siendo útil la diferencia entre la desaparición y la desaparición forzada, porque la diferencia justamente es que en la desaparición no sabemos si participan o no entes estatales, no sabemos quién llevó a cabo la desaparición y en consecuencia no se puede reputar como una violación a derechos humanos, salvo porque no haya las obligaciones de investigación, sanción y reparación correspondientes. Y en cambio la desaparición forzada, con este adjetivo forzada, tenemos la certeza de que fue el Estado el que desapareció a la persona. Bueno, incluso en esos casos no tenemos esa certeza en términos materiales, pues si resulta que en la red de macrocriminalidad está el fiscal y él es el encargado de investigar, ya no tiene mucho caso si se trataba de una desaparición o una desaparición forzada. Claramente el fiscal está directamente relacionado y claramente hay en consecuencia responsabilidad estatal. Muy bien, Daniel. Vamos a dar espacio a una última pregunta. Por el tiempo, es una pregunta combinada, que en realidad son dos preguntas, pero se orientan al mismo punto, que tiene que ver sobre las investigaciones interdisciplinarias. ¿Ya? Hay dos preguntas que señalan como qué estrategias se podrían recomendar para promover estas investigaciones interdisciplinarias desde las universidades, o con qué herramientas podrían trabajar los docentes como para promover desde la universidad estas investigaciones interdisciplinarias en derechos humanos. Es dificilísimo porque yo creo que de repente, bueno, no de repente, yo creo que tiene ya más de una década que como que se puso de moda, incluso un poco más, si queremos utilizar como antecedente la idea del pensamiento complejo, pues obviamente ya tiene bastante más que estamos tratando de darles vueltas a cómo desentrañar estos fenómenos complejos. Además, bueno, no solamente las violaciones a derechos humanos, sino que en general casi todos los fenómenos sociales pues son efectivamente fenómenos complejos de los cuales solamente podemos aprender, solo podemos mirar una sola de sus dimensiones. Entonces, pese a que tenemos ya mucha claridad sobre eso, ¿no? También es cierto que tenemos pocas herramientas y poca expertise sobre cómo combatir esa problemática o sobre cómo echar mano de algunas herramientas específicas. La que mejor nos ha funcionado a nosotros, yo la decía hace un rato, son grupos multidisciplinarios. Mira, y perdón que hable tanto de desaparición, pero es que ese es el principal problema que nosotros tenemos ahora en México y con el que además yo trabajo más de cerca con colectivos de familiares para pensar cómo podemos juntos encontrar una solución. Si nosotros, México tiene en este momento identificadas al menos más de 2,000 fosas clandestinas. Y no solamente tenemos 2,000 fosas clandestinas, sino que también tenemos cuerpos que fueron ilegalmente enterrados en fosas legales. Es decir, la fosa era legal, era de una fiscalía, registraron 25 cuerpos inhumados, pero en realidad enterraron ahí a 250 personas, ¿no? Entonces ahí es donde queda también mucho más claro que pues obviamente esa fiscalía era parte del crimen organizado y está enterrando los cuerpos de los desaparecidos en fosas que en principio son legales, que no son necesariamente clandestinas ni regulares. Y si nosotros tratáramos de investigar en cada una de esas 2,000 fosas clandestinas más las fosas regulares, sacar fragmentos de los cadáveres que estuvieron ahí inhumados y mandarlos a hacer operación de ADN, aunado a que nosotros en este momento en México no tenemos un buen banco de ADN, formar el banco de ADN y mandar los restos para poder identificar quién es, ¿no? A qué familiar pertenece, nos tomaría primero alrededor de 30 años y además de eso nos tomaría muchísimo dinero con el cual el Estado no cuenta. Entonces ahí
lo que hicimos fue un grupo multidisciplinario, ¿no? Con antropólogos forenses, con sociólogos de la migración, porque muchos de esos desaparecidos son migrantes. Hay más de 70,000 migrantes desaparecidos, sumados a los 78,000 que tenemos reconocidos desaparecidos en México, ¿no? Entonces, sociólogos de la migración, analistas de los grupos de violencia, ¿no? Analistas regionales. México lamentablemente también es muy grande y tenemos realidades muy diferenciadas tanto por región como por etapa, porque además la violencia se va moviendo. A veces está en el norte, a veces en el Bajío, a veces se va al Caribe, ¿no? Se va moviendo según se van moviendo las lógicas de violencia. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer son, primero, cuáles son las rutas, por ejemplo, migratorias, por dónde pasa la gente. Y en ese por dónde pasa la gente, también analizando cuáles son los grupos criminales que se encontraban en algún momento determinado como haciendo gobernanza criminal en ese lugar. Y luego cómo fueron modificándose las técnicas de desaparición, porque las técnicas de desaparición no son las mismas. A veces eran fosas clandestinas, a veces los tiraban al mar, a veces los cremaban, a veces los desaparecían con ácido, a veces los enterraban, no me lo vas a creer, pero los enterraban en las prisiones. Nosotros tenemos fosas clandestinas dentro de las prisiones, ¿no? Entonces, vaya, van variando las técnicas de desaparición. Pero entonces, a partir de todo ese análisis con ese grupo multidisciplinario de antropólogos forenses, de analistas de las rutas de migración, de analistas de la violencia, lo que estamos tratando de hacer, lo que estamos viendo si logramos hacer en un tiempo mucho más corto y con menos recursos, es que si Juanito Pérez fue desaparecido en Colima en el 2009, y era un migrante hondureño, bueno, pues en Colima, en marzo del 2009, cuando esa persona desapareció en el lugar en donde ella desapareció, quien tenía la red de trata de migrantes eran los Zetas. Los Zetas tenían estos patrones de violencia y esta tecnología de desaparición, y entonces lo más probable, incluso con un modelo estadístico, ahí entran estadísticos también al grupo multidisciplinario, lo más probable con un modelo estadístico, lo más probable con un 80, un 75, un 85% de probabilidad, es que Juanito Pérez esté enterrado en esa fosa clandestina. Y vamos a tener por lo menos una respuesta lo más precisa posible en el menor ritmo de tiempo sobre todo para los familiares, que es lo que nosotros estamos pensando. Entonces yo creo que la elaboración de grupos como estos que nos permitan analizar fenómenos complejos como es el fenómeno de la desaparición es lo más cercano a una entrada multidisciplinaria a los derechos humanos. Perfecto, Daniel. Y ahora sí que dejamos paso a la última pregunta, y que me parece interesante porque, claro, aquí el tema es la investigación, los retos para la educación superior. Pero, ¿cómo ves tú la investigación que se realiza desde sociedad civil, desde el propio Estado, desde organismos internacionales? ¿Ya qué diferencias plantearían la investigación en derechos humanos que están haciendo estos distintos actores más allá de la academia? Claro, es una muy buena pregunta. Mira, me voy a centrar en uno en particular, que son los que conozco mejor, que es los órganos de la sociedad civil, las ONGs directamente. Y yo creo que una de las fortunas que tenemos actualmente, para bien y también en algunos puntos para mal, habría que pensarlo, es que nosotros tenemos en América Latina, una sociedad civil cada vez más especializada, más técnica, con mayores capacidades de investigación, de tal forma que los tienes haciendo, por ejemplo, políticas públicas con perspectiva de derechos, análisis de presupuesto, construyen indicadores, hacen índices, los replican de forma anual, tienen observatorios, son capaces de hacer propuestas de reforma constitucional, de leyes, algunas más elaboradas hacen incluso análisis de diseño organizacional. Por ejemplo, acá en México le tienen el ojo puestísimo a la fiscalía para tratar de modificarla porque nuestra fiscalía no funciona. Tenemos 32 fiscalías locales y una fiscalía nacional, y por diseño organizacional no funciona. Tenemos un 99% de impunidad y ya hay propuestas de reforma constitucional que vienen de la sociedad civil. Lo que quiero decir es que tenemos una sociedad civil cada vez más preparada para hacer ese tipo de propuestas, para hacer ese tipo de investigación, que además es investigación abiertamente aplicada o directamente aplicada. Entonces, ese es un pro sin duda, porque me acuerdo perfecto que en derechos cada vez más especializados, más técnicos, como el de el medio ambiente sano o el derecho de acceso al agua, estábamos en una mesa para construir una política pública y un servidor público me explicaba por qué no podía unas colonias, que además eran las colonias más pobres, por qué no podían tener acceso al agua. Y me lo aplicó pues en términos técnicos, problemas de ingeniería, problemas de por dónde pasaba una cuenca, etcétera, etcétera, y a uno no le queda mucho más pues que creerle, ¿no? Porque como te lo explica en términos muy técnicos, no te queda más que creerle. Y no fui yo, evidentemente, que no sé nada de acceso
acceso al agua, sino una ONG especializada que se llama Habitat, quien salió a decir, no es cierto, porque el problema es que ustedes no han invertido en este acuífero durante tanto tiempo y además con una elevación en este lugar de tantos grados puede pasar el acuífero en el periférico necesario, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, ya empiezan ahí a tener esa capacidad de respuesta. Entonces, yo creo que están haciendo cada vez más y mejor investigación, ¿no? Muy aplicada justamente en materia de derechos humanos y muy bienvenida. ¿Cuál es el principal contra de eso? Que se alejan de la capacidad de construir un discurso político de derechos humanos hacia abajo. Entonces, ganan mucho en el círculo rojo, ganan mucho en el nivel de debate de medios, hoy en redes, por ejemplo, en Twitter o en Facebook, pero cada vez tienen menos capacidad de construcción de diálogo hacia abajo. Y si bien es cierto que se mantienen muchas todavía organizaciones de base, también a veces hay una desconexión entre estas organizaciones mucho más técnicas con esas organizaciones más de base. Entonces, lo que habría que ver no es únicamente cómo construyes tu capacidad técnica y tu capacidad de discurso hacia arriba, sino también cómo lo hacemos hacia abajo, hacia la gente, porque en ese punto, pues, a veces las perdemos todas. Se te quedó tu micro apagado. Sí, venga, perfecto. Carlos. Muy bien, Daniel. En realidad queríamos agradecerte tu disposición, tu claridad para mencionar nuestros 4 o 5 desafíos que podemos encontrar en la región, tu lectura amplia sobre derechos humanos y la complejidad que abordan. A mí en lo particular me quedó muy llamativo el tema de estas investigaciones indirectas que hay que hacer. O sea, también en algunos casos, en algunos contextos, dependiendo de los temas, puede ser riesgoso investigar y que nos plantea entonces cómo podemos tener estos protocolos de seguridad o cómo podemos cuidar los investigadores frente a estas acciones que de repente ciertos grupos, ciertos poderes fácticos pueden generar sobre investigadores, sobre defensores, como lo estamos viendo en América Latina. Así que, Daniel, agradecerte como tu disposición, más allá de toda la circunstancia que ocurrió, creo que nos ha sido muy clarificador para poder trabajar ahora, que es lo que viene para nosotros, que es trabajar sobre algunos contenidos de desafíos justamente que tú nos has planteado, ya nos has introducido, y cuáles son los desafíos de trabajar en derechos humanos en esta región, y en particular en Ecuador. Así que, Daniel, muchísimas gracias por tu participación nuevamente. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y mil disculpas de nuevo. Qué pena, pues mucha suerte con el resto de la jornada. Gracias, Perfecto. Buena tarde, hasta luego. Buenas tardes, gracias, Daniel.